continuar con nosotros esta mañana en El Mundo Hoy, en vivo, en directo desde Caracas, Venezuela. Hemos venido hablando sobre el proceso electoral venezolano, el acompañamiento internacional que ha habido, y en ese sentido tenemos a un invitado esta mañana. Álvaro Colom, expresidente de Guatemala, parte de todo ese equipo de acompañamiento que estuvo presente el domingo. Una primera impresión, antes que nada, bienvenido. ¿Cómo vio esa jornada? ¿Qué palabras utilizaría para describirla? Pasión política, mucho civismo de todos los venezolanos. Creo que es una lección a América Latina, no solo la capacidad de movilización de todo el mundo aquí en Venezuela, sino que esa pasión política. Creo que de alguna manera nuestros pueblos han perdido, o por desconfianza o por malos resultados, esa pasión. Creo que lo que yo vi desde el miércoles que he estado aquí al día de hoy es eso, es un pueblo con mucha pasión, con mucha voluntad de participar, mucha juventud, mucha mujer participando, y eso es un avance importante en el proceso cívico de una sociedad. Es cierto, se vive con mucha intensidad el proceso electoral en general en Venezuela, pero más allá del tema de la participación, el sistema electoral, usted como acompañante internacional tuvo la oportunidad de ver cómo funciona, cómo se desarrolla, digamos, ¿qué opina usted del funcionamiento del proceso electoral? En las últimas horas ha habido pronunciamientos de los acompañantes respecto a la seguridad, la transparencia. ¿Qué podría aportar usted en este punto? Definitivamente es un sistema blindado, es un sistema seguro, confiable. Creo que si no es el mejor de América Latina, podría estar ahí compitiendo con el de Brasil y otros países que tienen un sistema blindado. A nosotros se nos dio la oportunidad de ir a ver antes del proceso, durante el proceso, desde la instalación de las mesas hasta el cierre de las mesas. Y realmente hay mecanismos paralelos que podrían usarse, el conteo de los votos, las actas, y este voto electrónico que me parece verdaderamente seguro y confiable. Un fraude en Venezuela sería muy difícil, no es viable. Ya que introduce el tema, estamos en unos días algo sensibles en Venezuela porque uno de los candidatos, el perdedor Enrique Capriles, no reconoció esos resultados pidiendo un conteo de todos los votos del 100%, y eso desató el día de ayer que se generen no solamente cacerolazos, que son acciones civiles, pacíficas si se quiere, pero acciones violentas. Hubo fallecidos, tenemos que registrar ataques a algunas sedes del partido de gobierno, de algunos centros médicos, que son reflejos y obras de este proceso revolucionario. Pero yo le quiero preguntar a nivel regional, muchos gobiernos se pronunciaron, y me refiero también al reconocimiento de los resultados de algunos países que no son aliadísimos al gobierno de Nicolás Maduro, a las filas revolucionarias. Estoy hablando de algunos países como por ejemplo, bueno, está Guatemala, está México, está Colombia y Chile. ¿Qué lectura tenemos que hacer de ese reconocimiento de los países de América Latina que no se identifican con una visión política de izquierda? Con toda honestidad, creo que habría que ser un ciego político el no reconocer que Venezuela está haciendo un proceso muy venezolano, pero también un proceso que ha tenido éxito durante 14 años. Ahora va para otros años de éxito. Y por supuesto molesta a unos y agrada a otros. Y yo me alegro del reconocimiento porque creo que es el pueblo venezolano el que decide su futuro, ¿no? Uno puede acompañar, uno puede solidarizarse, pero no debe intervenir. Y yo ayer lo decía a unos amigos de los acompañantes, la política, los procesos electorales no son como el fútbol. En fútbol hay subcampeón, hay derecho a repechaje. Aquí se jugó, se ganó. Por un voto, por 10, por 1000, por 200.000 votos, se ganó. El hecho de pensar que es una diferencia pequeña. Ha habido procesos más grandes en América Latina que se ganan con el 0.25% en 50 millones de votos. Y eso es 6.3 veces más grande la diferencia de lo que hubo aquí.
Aquí hubo un pueblo que se expresó cívicamente, se expresó democráticamente por un proyecto. Es una gran responsabilidad de este proyecto el ver a Venezuela en su conjunto, en gobernar para toda Venezuela, es un reto, pero todos los proyectos innovadores llevan ese reto. El reto de convencer a los que no están convencidos. Creo que Hablaba usted de elecciones en América Latina donde ha habido resultados muy cercanos. En mi caso particular, por ser mexicano, recuerdo de México 2006, 0.56% la diferencia entre Felipe Calderón y López Obrador. Sí, y López Obrador salió igual a llamar presidente espurio a Felipe Calderón, como lo hizo el día de ayer Enrique Capriles en el caso de Nicolás Maduro. Sin embargo, en el caso mexicano, no salió Estados Unidos, por ejemplo, a pedir que se hiciera el conteo voto por voto. Sí pasa en este caso y el gobierno de Venezuela dice que eso es injerencista. ¿Qué lectura hace usted de estas posturas que desde fuera piden que se haga un conteo o una revisión o lo que sea que se solicite en el caso de la elección venezolana? Nuevamente yo creo que es un proceso venezolano y debe resolverse por venezolanos. Si el perdedor quiere una revisión, hay mecanismos, entiendo que hay mecanismos legales para solicitarlo, etcétera. Creo que de afuera uno lo que puede hacer es acompañar, uno no puede involucrarse en un proceso de intereses estrictamente venezolanos, creo que eso es importante. El mismo proceso venezolano ha tenido una relación con Estados Unidos bastante complicada, bastante llena de eventos y yo creo que es un reto el poder resolver eso, pero en mi opinión personal creo que ningún gobierno tiene derecho a inmiscuirse en los intereses internos de los venezolanos. Ahora, Álvaro Colom, yo quisiera tal vez hacer detallar un punto que no es menor. Mencionábamos las elecciones de México, ¿no?, que tuvo una brecha muy pequeña. Sin embargo, allí el voto manual se encontraron evidencias, muestras de papeletas quemadas, escondidas. Digo, eso en el proceso de Venezuela, ¿es posible alterar ese número, modificarlo? Porque uno de los referentes de la oposición, del comando de campaña de Enrique Capriles, decía, bueno, yo creo que los datos son distintos. Se basa en una creencia. Hasta ahora se mostraron algunas pruebas de supuesta manipulación. Yo no vi ninguna prueba, no vi ninguna evidencia. Es más, por pura suerte, me tocó una de las mesas donde se hacía la auditoría social. ¿Cómo fue? Y yo sí dije, como un ser humano, uno dice, vamos a ver si esto realmente es como dice. A ver si la novia baila como dicen que baila. Le tocó estar ahí, pudo presenciarlo. ¿Cómo fue? Abrieron la urna, contaron enfrente de los testigos. Algo que me llamó la atención, yo debo haber visitado unos 8 o 9 centros de y no encontré una sola mesa donde no hubiera los testigos de cada partido. Entonces, yo digo, si los partidos que fueron los protagónicos, digamos, de ese proceso, tenían testigos, firmaron actas, tienen la copia de las actas, tienen la posibilidad de abrir la urna, si no se cree en el voto electrónico. ¿Dónde pudiera estar el error? En el caso de Guatemala, pues podría estar en la falsificación de documentos, la cédula, que era, ya se suprimió, pero en el pasado era los alcaldes se podía hacer cédulas a granel. El mismo conteo, los partidos pequeños no tienen los recursos para llevar testigos a todas las mesas. Acá Enrique Capriles tiene testigos en todas las mesas. En ese caso, en esa auditoría que ¿hubo algún de hecho llamado, ellos nos reconocieron unos días antes que iban a vigilar todas las mesas, entonces yo no veo dónde pudiera haber un espacio para un fraude que pudiera tener una cantidad representativa de votos. Que desaparezca un voto, que desaparezca, eso se da en todos los procesos. Alguien que se lleva el papel, sí, sucedió. Pero por lo que yo observé nuevamente, el proceso técnico, tecnológico, etcétera, del proceso es un blindaje fuerte. Pues le agradecemos este testimonio, usted que estuvo, que observó y que ahora
puede contarlo a partir de la experiencia en Caracas, Venezuela. Para concluir, me gustaría preguntarle, como expresidente latinoamericano, ¿qué impacto puede tener en la región la elección de Nicolás Maduro, sobre todo en los procesos de integración en los que Venezuela ha venido siendo un protagonista en los últimos años? Yo creo que América, y yo lo he sostenido durante muchos años, América Latina está sufriendo un cambio importante. Un cambio, estamos siendo una región más integral, estamos siendo una región con nuestras diferencias. Dentro de la misma izquierda hay diferencias, y hay colores, y hay tamaños, y hay expresión. Pero se está dando, ya no hay un hegemónico. Ahora nos respetamos todos. Hay una CELAC que está funcionando. Hay más vista norte, sur, centro de lo que había antes. Claro. Yo recuerdo que el año 2007 yo era electo. No había tomado posesión y tuve una plática con Michelle Bachelet. Y yo le digo, mira, es que Centroamérica no ve al sur. Entonces Michelle, sí, pero el sur tampoco ve al centro. Claro. Y tenemos que ver cómo nos vemos. Y yo participé en una época muy particular. Por ejemplo, en Guatemala inversiones del sur no había. Ahora hay inversiones colombianas, brasileiras, chilenas, venezolanas, en Centroamérica y en Guatemala en particular. Entonces, creo que este modelo venezolano, que es muy venezolano, de veras, ¿ya? Por esta pasión política, por su historia. Estos días he aprendido historia de Venezuela, pero a granel, y socialmente creo que hay una historia riquísima. Yo quisiera reconocer en el venezolano ese su espíritu cívico y decirles que hay un camino que Venezuela escogió, es la democracia. Es una revolución hecha en base a democracia. Y eso es un valor enorme. En mi país algunos escogieron la guerra, y no funcionó. Y creo que lo que más funciona en la democracia es respeto a los votos, sea uno, sean dos, sean 200.000, es el respeto a los votos, el respeto a la mayoría. Un voto de diferencia hace mayoría, y a trabajar todos por nuestros países, por nuestras ilusiones, pero también con muchísimo respeto a la democracia, que ha costado mucho trabajo, en el caso de mi país, muchas vidas, el poder llegar a una democracia estable. Sin duda, nos quedamos con eso. Gracias, expresidente Álvaro Colón, en El Mundo Hoy, en Telesur.